Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy queríamos charlar con compañeras, con alumnas, con alumnos que estuvieron de viaje del instituto en los campamentos de refugiados saharauis. Tenemos por aquí a Jorge, a Carol, buen día, buenos días. Y tenemos también a Elena. Elena es una de las profesoras que también está. Alumnos, alumnas, profesoras del Instituto Juan Comenius. Sí, exacto. Que no lo habíamos dicho. Y ya estuvieron por aquí presentándonos, contándonos un poco cómo había nacido la idea de ir al Sáhara, a los territorios no, ¿ves? A los campos de refugiados de los saharauis. Estuvieron por aquí contándonos, explicándonos, y cuando concertamos la entrevista, yo no caí en el día que era, pero hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, y vosotras estuvisteis viviendo con gente, con compañeras que llevan mucho tiempo en campamentos de refugiadas, así que nos vamos a aprovechar hoy de vosotras. Buen día. Buenos días. Para la gente que no lo sepa, contarnos un poco cómo nació también la idea, para quienes no escucharon la primera entrevista que estuvisteis por aquí. ¿Cómo surge la idea de este viaje que realizáis este año? Pues surgió a raíz, sobre todo mi compañera Lourdes, que es profesora de filosofía. Ella ha trabajado en los campamentos de refugiados saharauis en Algeria y tenía mucha experiencia en gestión de grupos, ha estado allí varias veces, y entonces nos contó un día en una cena de profesores que ella con 16 años fue por primera vez al campamento al 27 de febrero, creo que era, ¿no? Sí. Que fue la primera vez, fue ese. Y nos contó la experiencia y cómo le había marcado, y entonces dijimos, pues esto se tiene que hacer. Y bueno, pues a raíz de eso le propuse que se hiciera en el grupo del que soy tutora, que es primero bachillerato, porque dijimos, bueno, ya son maduros, son además un grupo muy implicado y seguro que van a aprovechar la experiencia, y es lo que ha pasado. Y esa experiencia, esa propuesta, ¿cómo la recibís cuando lo hacen llegar? Pues yo me acuerdo de que de repente vino la profesora de filosofía a nuestra clase y dijo, nos contó la historia del Sáhara Occidental y de cómo funcionan los campamentos saharauis, y que de repente dijo que estaban planeando organizar el viaje, y yo con el que es mi mejor amigo, que siempre nos vamos de cabeza a todo, lo cogimos con muchísimo entusiasmo. Por el rato que llevas aquí no te llevaré mucho la contraria. No se le nota. No se te nota. Y súper contentos, al menos en mi clase, y lo cogimos muy bien. Sí, en mi clase fue igual, o sea, nada más decirlo, la profesora lo recibimos encantados y automáticamente ya estábamos dispuestos a
aventurarnos en el viaje. Y a partir de entonces, organizarlo, nos contasteis, nos explicasteis que incluso organizabais un mercadito, creo que era semanal o todos los días. ¿Cómo? Fue una semana. Una semana de, sí. de mercadito, ¿no? Ahí en el colegio, y estuvisteis también realizando actividades para... Sí, para recaudar dinero. Para recaudar dinero, ¿no? Sí, recaudamos por una parte dinero tanto en el mercadito como en otras actividades, en otro proyecto que tiene el centro, que es basado en 5 días para velar, una película. Sí. Hicimos una coreografía sobre los derechos humanos, entonces el día de la representación también aprovechamos para recaudar fondos, y también pues pasamos circulares, pedimos colaboración a todas las etapas del centro, en primaria, en ciclos formativos, en secundaria, y las familias la verdad es que ayudaron muchísimo, aportaron un montón de material, no solamente material escolar, sino también ropa, compresas, pañales, en fin, chanclas, llevábamos de todo, cremas, de todo. ¿Para los campamentos? Sí, para los campamentos. Y contadnos, ¿cómo fue el viaje? ¿Cuándo fuisteis? Pues fuimos en primavera, si no recuerdo mal, y fuimos unos 5 días. ¿Más? 8 días. Se te pasó rápido el viaje. Rápido, sí. Se pasaron muy rápido, en realidad. Y es que, no sé, me acuerdo de llegar por la noche, porque fueron mucho tiempo de viaje, muchos aviones, y también el choque cultural de llegar, los aeropuertos, que como diferentes eran, y llegar, montarnos en autobuses, que de hecho era una anécdota graciosa, es que los autobuses eran de aquí, de España, de la EMT. Estaba un autobús de la EMT de la Universidad de Valencia allí, y nos subimos, ir por la noche con rodeados de policías por en medio del desierto. O sea, era la primera vez que recordaba no ver montañas al fondo. O sea, era una superficie que no había montañas en el horizonte. Era muy raro. Para mí una experiencia bastante chocante. Entonces llegar por la noche, directamente dormir, y al día siguiente despertar y ver el desierto, el sol justo arriba. No sé, era una experiencia muy chocante, y durante los días ahí pues íbamos a organizaciones para ver cómo ellos intentaban, digamos, tener vida más allá de cómo están encerrados. Tenían organizaciones de mujeres, para niños con discapacidades, también colegios, y visitábamos para también entender cómo es su situación, y también apuntábamos qué necesidades tenían por si volvemos en otro momento, saber qué materiales podemos aportar. Carol, tu experiencia coincide con la de Jorge. Sí, es igual. Fue la llegada fue muy impactante. El cambio, como dice Jorge, el cambio de cultura, el cambio de territorio, era dejar de ver edificios para ver todo arena, plantas, camellos, era bestial. Y sí que al llegar allí y el día a día, ver cómo era el día a día, convivir con ellos y ir por las organizaciones repartiendo lo poco que habíamos llevado, lo que habíamos conseguido, y apuntar cómo podíamos ayudar, con la esperanza de ir el año que viene y poder ayudar. ¿Y cómo era ese día a día? ¿Cómo es ese día a día en los campamentos de refugiados saharauis? Pues es muy tranquilo, o sea, dentro de lo poco que pueden hacer. Y ya íbamos en abril y era un calor abrasador. Pues poco podíamos hacer, y la verdad es que da lástima que no puedan salir de esa rutina. Sí, les toca vivir mucho al día a día, ¿sabes? No tienen como una sensación de planes de futuro porque están encerrados allí, no tienen nada que hacer. Entonces van mucho al día pues se levantan, quedan, toman el té, más o menos, que eso es algo mucho que respecto a su cultura, y intentan desarrollar sus mercadillos, socializan mucho, y es lo que intentan desarrollar también las organizaciones que he comentado anteriormente. Pero es eso, la vida es muy del día a día, de intentar sobrevivir y apañárselas como pueden, porque con la poca ayuda que tienen, y apañársela con lo que tienen y a seguir muy día a día. No hay planes de futuro, no es muy diferente a como lo tenemos entendido aquí. Ahí el tiempo es mucho más pausado porque no tienen mucho que hacer. Aquí siempre vamos con prisa, siempre vamos a más.
Pero allí es muy diferente todo, muy diferente. Decíais que a pesar de los pocos recursos con los que cuentan, habíais visitado organismos, organizaciones, por ejemplo me hablabais de organizaciones de mujeres en defensa de los derechos de las mujeres, supongo allí en los campamentos de refugiados. Me hablabais también de organizaciones también que trabajaban el tema de discapacidad, si no me equivoco. Educación para niños discapacitados. ¿Cómo funcionan esas organizaciones? ¿Qué es lo que habéis visto allí que están realizando? Pues también sigue, digamos, la misma idea. Intentan funcionar con lo poco que tienen. El material es muy escaso, pero justo cuando se carece de menos es donde el ingenio prevalece. Entonces, ellos con mucho ingenio consiguen sobrellevar eso y, por ejemplo, en digamos que es el que era el colegio para niños discapacitados, a base de cartón, cuerdas y con cualquier cosa que encontraran por ahí, encontraban formas de hacer materiales o, digamos, objetos educativos para así desarrollar, digamos, de manera psicomotriz a estos niños o ayudarles en cómo sería su vida en el futuro. Como, por ejemplo, había una de las aulas que estaba dedicada a enseñarles a hacer cosas básicas de su día a día para el día en el que sean independientes, ya sea atarse los zapatos, saber identificar ciertos objetos o cómo cocinar, cosas de ese estilo. Y lo hacen todo de materiales que se encuentran, que están por ahí, viven mucho del día a día. Y entonces era bastante inspirador ver cómo podían desarrollar eso con lo poco que tenían. Y luego en las asociaciones de mujeres, pues fuimos a varias. Había una que se dedicaba a repartir materiales a familias con problemas a la hora de necesitar recursos, que era una organización que se organizó desde cero y muy, muy bien, la verdad, su intención. Y luego también otra que se dedicaba a enseñar a mujeres diferentes oficios, digamos, o digamos prepararlas para la vida del día a día que tienen ahí, ya sea coser o diferente, por ejemplo, que es lo que estaban haciendo cuando fuimos nosotros, pero también les enseñan diferentes aspectos de la vida en el futuro para que así las mujeres que luego tendrán que estar con la familia e intentar ayudar en lo que sea, estén preparadas. Claro, algo que añadir. No. Elena, tienes el micro también abierto. Sí, me gustaría hacer lo que ha dicho Jorge, es verdad, y coincido con él. Lo que sí que me gustaría hacer hincapié es que muchas de las asociaciones, escuelas y bueno, muchas de las iniciativas solidarias que se llevan a cabo en los campamentos se llevan a cabo a través de mujeres. Son las mujeres las que empezaron los campamentos de refugiados, fueron las primeras las que montaron allí la red que tienen montada y son las primeras que tienen un papel activo en esta situación de ayudar a los compañeros, en este aspecto solidario. Son sobre todo mujeres las que llevan allí las asociaciones que ayudan a los más desfavorecidos dentro de los campamentos. Y no solo las asociaciones, sino también los gobiernos. De hecho, en el gobierno en el que estaban allí, la mayoría está organizado por mujeres, porque de hecho fueron quienes crearon esa sociedad, fueron las primeras en realmente organizar cómo funcionan los campamentos. O sea que el papel de la mujer en los campamentos saharauis es realmente importante y es algo que ahí se aprecia. Ahí se tiene mucho en cuenta y todos hablan de cómo las mujeres han levantado ese grupo, esa sociedad. Nos lo destacan varias compañeras que han acudido a los campamentos de refugiados, ¿no? El papel de la mujer en estos campamentos. Elena. Sí, eso. Estaba pensando también, una de las asociaciones que visitamos, también llevada a cabo por mujeres, lo que hacían era ayudar a las personas con discapacidad física, ¿no? Es decir, allí la vida se hace en el suelo, están siempre sentados en el suelo, no hay sillas, no hay sofás, entonces muchas veces las personas que en Occidente irían en silla de ruedas, allí están un poco tirados en el suelo, lo cual puede generar problemas de espalda, puede generar también, es un poco digno para ellos también, no estar tirados porque no se pueden mantener erguidos. Y bueno, en el colegio, nuestro colegio es un colegio de integración y tenemos muchos alumnos con disfunción motriz. Y lo que hicimos fue, antes de irnos, se organizó una carrera solidaria para recaudar fondos para una asociación de aquí de Valencia que diseña una especie de sillas
para que las personas con discapacidad motriz puedan estar en el suelo, pero de una manera un poco más digna, de una manera más ergonómica, que les ayude y les favorezca para su salud también de la espalda. Y visitamos la asociación, ¿os acordáis? Estuvimos en 2 jaimas donde habían dos niñas que tenían incapacidad física y nos enseñaron cómo eran las sillas, cómo las habían fabricado. Y la verdad es que era un trabajo admirable que había hecho un señor de la casa con los pocos recursos que tenían, madera de donde podían sacarla y era increíble. Sirvió también para daros cuenta de lo que les hace falta, ¿no? De las necesidades que tienen en estos campamentos. Sí, también es mucho lo que necesitan, materiales básicos, o sea, tampoco necesitan nada avanzado. Necesitan, porque es eso, no tienen necesidades de materiales avanzados, ya sean teléfonos móviles o cosas que aquí vemos como necesarias. Y es que ni siquiera tienen lo más básico que podemos entender aquí, no tienen materiales como madera con una calidad buena. Porque de hecho las sillas que comentaban mis compañeras estaban hechas de materiales, o sea, había algunas que sí que estaban hechas de una madera, digamos, de calidad, que pudiera aguantar, porque y eso lo consiguieron a base de ayudas, pero las que estaban hechas de la madera que podían conseguir era una madera más pobre, más difícil, más fácil que se deteriorara con el tiempo. Y es eso, o sea, lo que nos dimos cuenta es cómo tienen necesidad de todo, de lo más básico, algo como pañales, carecen completamente, o compresas, cosas de ese estilo. Sí, realmente cuando no era solo viviendo en el día a día en sus casas con ellos, ya te dabas cuenta de todo lo que necesitaban. O sea, yo me acuerdo cuando nuestra madre saharaui, sí, ¿no? nuestra madre saharaui, Aisa, entraba a nuestra habitación y con todo lo que teníamos flipaba. O sea, cualquier crema, cualquier cosa les asombraba. Era impactante, sí. ¿Volveríais? Hombre, por Sí, supuesto. sí, De cabeza. de cabeza. ¿Y el Juan Comenius se plantea volver a repetir estas experiencias? Sí, ¿Esta experiencia? sí, desde luego. Nos ha gustado mucho, hemos vuelto todos con muchas ganas de hacer más cosas y de ayudarles más. Y bueno, una de las cosas que hicimos también fue efectivamente establecer contactos con la escuela de secundaria de allí de Bojador, que era el campamento donde estábamos, y con otras escuelas, y intentamos ver cómo podemos colaborar de cara al futuro. Y tenemos un par de ideas ahí en la cabeza que queremos darles forma y vamos a ver si salen adelante y vendremos a contároslo, claro. Sí, porque te iba a pedir ahora que me las chivaras, pero no sé si las tenéis bastante Es que no están muy estructuradas. desarrolladas todavía, entonces cuando lo tengamos más claro sí que podremos contarlo. Entonces ha servido también para hacer lazos, contactos sí. y poder colaborar más. Jorge, te veo con ganas de decir más cosas. Quería comentar que también, aparte de que el proyecto de manera educativa para los alumnos es algo que nos ha encantado, todos hemos vuelto con ganas de volver el año que viene, pero algo que también nos gustaría comentar es que el proyecto también sirve mucho para otras personas que estén interesadas en el proyecto, porque por ejemplo mi hermana, que ya no se encuentra en el colegio, también nos acompañó, al igual que amigas suyas o familiares de algunos profesores. Y por ejemplo el año que viene, que ya he comentado yo esto con amigos míos o gente que conozco yo que no es del centro, y ellos me han dicho de que si el año que viene podían unirse también. O sea que no solo es un buen proyecto educativo para la gente del colegio, sino que también puede, digamos, como contagiarse este espíritu por conocer su situación al resto de personas y, digamos así, evolucionar. O sea, no solo es bueno para la gente del colegio, es un proyecto que si se continúa puede ser bueno para la gente de toda España y toda Valencia. Y digamos que sí siga contagiando, porque el gran problema actualmente es la desinformación que se tiene de ellos, que ha sido un tema del cual ya no se habla, que a lo mejor hace unos cuantos años sí que se tenía en boca de todos, pero se ha olvidado porque los medios de comunicación se han aburrido de ello. Entonces necesitamos volver a este tema, porque es un conflicto que no se ha acabado y la gente se piensa que sí. Hay que tener en cuenta que los saharauis están en los campamentos de refugiados en Algeria desde los años 90, esperando a que se les
del derecho al referéndum que se les prometió. Y entonces, pues eso, una parte de la población saharaui está en campamentos de refugiados sin poder decir esta es mi tierra, y la otra parte está en los territorios ocupados por Marruecos sufriendo vejaciones, violaciones de los derechos humanos, palizas, torturas, violaciones, y todo eso no está saliendo en prensa porque es un conflicto, como dice Jorge, olvidado, que hace unos años sí que interesaba, o tampoco mucho, pero ahora ya desde luego nadie se acuerda de ellos. Y esto pasa todos los días, todos los años, y una de las cosas que nos pidieron, porque bueno, la gente es súper agradable, te acogen como si fueras su hijo o su hija, y una de las cosas que sí que les afecta mucho a ellos o les importa mucho a ellos es que hagamos de voz de su conflicto, ¿no? Del conflicto saharaui. De hecho, nos hablaron del programa Vacaciones en Paz, que a lo mejor lo queréis explicar un poquito. Sí, bueno, Vacaciones en Paz es un proyecto que se hace para que niños, porque ya que allí en verano llegan a los 50 grados y es una bestialidad para los niños, que vengan aquí a familias en España que acojan a los niños y pasen aquí el verano en paz, Vacaciones en Paz, y eso. Sí, un programa que se organiza desde la Federación de Asociaciones en solidaridad con el pueblo saharaui. ¿Os habéis puesto en contacto con ellas, con la Federación, para contarles la experiencia? Sí, bueno, es que Lourdes, que es la que organiza, la que tiene más experiencia en esto y la que ha organizado sobre todo el viaje, ella está en contacto con la Asociación Saharaui de Valencia y de hecho ha participado muchos años también en el programa Vacaciones en Paz, y de hecho una de las ideas que tenemos de futuras colaboraciones de esas que no me querías contar. El secreto máximo es, bueno, pues ver cómo podemos integrarnos también en su asociación, que en principio está cerrada para saharauis, y ver cómo podemos, como colaboradores externos, pues hacer iniciativas y ver cómo podemos ayudar. Muy bien, pues ahí queda esa recomendación, ese anuncio del programa de Vacaciones en Paz. Mientras hablabais y explicabais la situación, el olvido al que se tiene sometido a estas saharauis, en recordar, y nos gusta hacerlo cada vez que hablamos de este tema aquí en Radio Clara, en Lliure Directe, la responsabilidad del Estado español en todo esto. Sí. Recordar que el Sáhara es un territorio reconocido por Naciones Unidas pendiente de descolonización, y que el administrador legal sigue siendo el Estado español, aunque los abandonará ahí a finales de los años 80, cuando empezó todo aquello. No sé si queréis ir añadiendo algo más. Sí. Pues yo mismo, sí. Cabe comentar cómo, digamos, de manera histórica funcionaría así. La ONU dio un decreto donde todos los países tenían que hacer un referéndum. Todos los países que estaban colonizados debían hacer un referéndum para decidir ellos mismos si deben descolonizarse. Y entonces, en ese momento, Franco hizo la jugada y lo convirtió en provincia. El Sáhara Occidental se convirtió en la provincia número 5. No me acuerdo ahora mismo el número. 57, creo. Sí, algo así. Luego, después, a la muerte de Franco, está lo que ahí conocen como la Marcha Verde, que fue una marcha en la cual miles y miles de marroquíes entraron por el norte del Sáhara Occidental, que bajo, digamos, una capa de marcha pacífica fue una excusa para meter al ejército marroquí en territorio saharaui y comenzar la guerra. Entonces, el territorio, que durante ese momento estaba bajo ocupación, no, era territorio español, hizo el gobierno español hizo un acuerdo que se conoce como el Acuerdo Tripartito de Madrid, por el cual daba la zona norte del Sáhara Occidental al país de Marruecos y la zona sur del Sáhara Occidental al país de Mauritania, que es el país que se encuentra al sur del Sáhara Occidental. De esta manera había abandonado completamente a su población, sin armamento, organización y nada que les pudiera defender. Y entonces ahí los saharauis intentaron organizar y defender su cultura y su pueblo. Durante, digamos, creo que fueron unos 20 años de guerra, en la cual Mauritania ya se había retirado del conflicto y Marruecos conquistó todo lo que es la parte más cercana a la costa del Sáhara Occidental. Se hizo un alto al fuego y Marruecos construyó lo que se conoce el Muro de la Vergüenza, que es un muro que recorre de norte a sur completamente el Sáhara Occidental, un muro realmente enorme y vigilado por cañones y rodeado de lo que son alrededor de 5 millones de minas antipersona o más aún. Y actualmente es un alto al fuego, pero de todas maneras sigue habiendo pequeñas guerrillas
y son pequeños conflictos. Y actualmente la población saharaui está refugiada en territorio de Algeria, no en su propio territorio, en el territorio liberado, porque están aún en peligro si se encuentran en el territorio liberado. Y entonces ahí en Algeria pues intentan vivir como ya hemos explicado. Y luego también otro aspecto que cabe comentar es que se intentaría solucionar por la vía diplomática, digamos, pero llevan ya unos 40 años más esperando una solución diplomática. Y el problema es que cualquier, digamos, avance que se intenta hacer por parte de la ONU para ayudar a los saharauis, cualquier de esos movimientos es, digamos, cesado por el Consejo de Seguridad, que para quien no sepa cómo funciona el Consejo de Seguridad, son un número de países que son considerados como los más importantes, entre comillas, que es, digamos, que tienen la capacidad de vetar cualquier acuerdo que se haya dado en la ONU. Uno de ellos es Francia, que es aliado de Marruecos en gran parte, y con Marruecos se encuentra en conflicto el Sáhara Occidental. Cualquier avance que se pueda considerar diplomático es vetado por Francia. Entonces, actualmente no tienen salida ni por parte militar ni diplomática, porque si intentan volver a la guerra, obviamente se encuentran en una gran desventaja, tanto militar como económica, contra Marruecos. Entonces se encuentran en una encrucijada completa, no tienen nada que hacer. Por eso necesitamos dar voz, que se vuelva a hablar y destapar a los gobiernos que están invisibilizando este conflicto, y así poder salvarlo por la vía diplomática antes de que no tengan otra opción que volver a la guerra. Yo creo que solo por esto vale la pena un proyecto como el que habéis hecho en el Comenius y con este viaje. Nos dicen por Facebook, nos dice Rosarillo, nos dice: enhorabuena a esos alumnos por esa implicación y a esa gran profesora amiga Lourdes Casanova, que ha hecho posible que esta juventud tome contacto con esa realidad tan dura. Visca el Sáhara Lliure, es lo que nos van diciendo por Facebook. Muy bien. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Tenemos que acabar. A mí, desde aquí, solo me queda que daros la enhorabuena a todos los que habéis participado de este proyecto y animaros a que siga para adelante. Bueno, y darte las gracias también por darnos la oportunidad de contarlo, que era un poco con la idea con la que nos vinimos, ¿no? Nos vinimos muy contentos, pero con muchas ganas de decir: esto está pasando, esto es muy grave y estamos mirando para otro lado. Y es importante, pues eso, que tengamos acceso a medios de comunicación para poder darle voz. Pues para eso estamos. Muchas gracias por venir aquí. Jorge, Carol y Elena, salud y hasta la próxima. Un abrazo. Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego. Lliure Directe, Radio Clara. Hablábamos sobre este viaje que han realizado alumnas del Juan Comenius a los campamentos de refugiados saharauis. Lliure Directe, Radio Clara. El viatge comença amb la fosca matinada, amb el ple de la mitja lluna i el sol que no fa alçada. 800 quilòmetres són un pam al nostre mapa, dibuixen el nostre entorn.